Increíble entrevista con José Antonio Caravaca, considerado como uno de los ufólogos más destacados del panorama actual. Bueno, José Antonio, muchas gracias por aceptar mi llamada, ¿sabes? Para el canal de YouTube. Sí, además, no me has preguntado ni qué tipo de canal tienes ni nada. Simplemente has aceptado la llamada. Fantástico, ¿eh? Nada, sin problema. Para mí tú eres de los mejores escritores que han tocado el tema de la ufología. Mira, aquí tengo tu libro, edición de bolsillo, uno de ellos, ¿sabes? Que mira, yo no te conocí personalmente, pero sí fui a unas charlas del misterio que hubo en Huetor Vega en 2015. No sé si te acuerdas que tú participaste. Pues, la verdad que no me acuerdo porque voy a tantas presentaciones y tantos sitios. ¿No te suena, no? Huetor Vega aquí en Granada. Sí, me suena, pero que no recuerdo. ¿Te suena, no? Me suena, pero no recuerdo ahora mismo ni... Pues ahí me acuerdo que empezaste tú ya en el 2015, tú ya tenías tu teoría, ¿no? Sobre el tema de la distorsión, ¿verdad? Porque me acuerdo. Sí. Bueno, pues explica un poco quién es José Antonio Caravaca, hazme el favor, así de entrada. Bueno, pues ante todo soy un curioso, me considero una persona que no se conforma con lo que le cuentan sin que él lo pueda de alguna manera comprobar, y sobre todo cuando estamos hablando del tema del misterio, de los enigmas, del fenómeno ovni, pues evidentemente si uno no se implica en la investigación y en el estudio de estos fenómenos, pues no puede llegar a ningún lado, porque oficialmente ni se le da ningún tipo de importancia, ni parece ser que importe a mucha gente. Pero sobre todo yo me definiría como una persona muy curiosa. Tú eres escritor, ¿verdad, José Antonio? Sí, bueno, ante todo soy estudioso del fenómeno ovni. Sí. Siempre también me ha gustado mucho el asunto de la divulgación, de las conferencias, de escribir en revistas, de tener un blog en internet, y el paso que me quedaba tiempo era el de meterme a escribir libros. ¿Cuál es tu blog de internet? Pues mi blog se llama Esos misteriosos objetos celestes y sus tripulantes, que se puede localizar sin mucho problema a través de San Google. ¿Tú te consideras un ufólogo? Bueno, soy de la vieja escuela, de los que no se han salido nunca del sendero para quizá afrontar otro tipo de investigaciones o de estudio, y prácticamente desde que me inicié en esto hace ya más de 30 años, el único asunto que he considerado durante todo este largo plazo de tiempo ha sido el fenómeno de los ovnis, aunque evidentemente me ha llevado por muchos derroteros a conocer otro tipo de enigmas, de hechos misteriosos, de encuentros también inexplicables y forteanos, y como dice Manuel Carballal, buen amigo y gran investigador, en ocasiones la investigación de los platillos volantes te conducen a sitios que ni siquiera tú te lo esperabas. Exacto. O sea que digamos que tú eres un estudioso además sobre el terreno, ¿no? Además de en casa, con el ordenador, como tú has dicho antes, con San Google y tal, a ti te gusta ir sobre el terreno, ¿no? Sí, vamos, yo prácticamente aprendí de la mano de Andrés Gómez Serrano, que era un investigador de aquí, de la ciudad donde yo resido, en Algeciras, en Cádiz. O sea que tú vives en Algeciras, ¿no? Sí, era un gran estudioso y un gran investigador de campo, Andrés Gómez Serrano, oficial de policía, que estuvo más de 50 años dedicado a estas cuestiones, y cuando era apenas un adolescente pues ya andaba con la grabadora y el cuaderno de campo buscando testigos y yendo tras la pista del fenómeno ovni. Es curioso, José Antonio, que además
me encanta el tema OVNI, tengo muchos libros, que hay muchos policías que luego cuando se jubilan estudian el tema OVNI, es muy curioso. Sí, bueno, en el caso de Andrés Gómez Serrano lo estuvo investigando estando en activo, porque prácticamente fue uno de los pioneros de la investigación ufológica en nuestro país. ¿Sí? Tenemos que remontarnos, fíjate, al año 49, cuando Andrés Gómez Serrano empezó su dilatada carrera como ufólogo y como, sobre todo, investigador de campo. Llegó a recoger más de 600 casos aquí en la zona del campo de Gibraltar, que abarca toda la zona del Estrecho, porque también hay que tener en cuenta que donde yo resido siempre ha sido un lugar, bueno, de hecho todo Cádiz provincia parece que ha estado bendecido por el enigma OVNI, y prácticamente desde hace muchísimo tiempo ha habido también muchos investigadores en la provincia, y hemos tenido la fortuna de poder encuestar el tema OVNI en la carretera. El famoso caso Conil de JJ Benítez. Claro, hay mogollón de incidentes curiosos: el aterrizaje de Juan González Santos, el avistamiento del ginecólogo Rivera, que ambos vieron nave y ocupante. Sí. Podemos decir que quizás también esa gran cantidad de acumulación de casos que ha habido siempre aquí en la provincia de Cádiz sea también la culpable de que hayamos muchas personas interesadas. Exacto. En la investigación. Te podría hablar del propio Gómez Serrano, de Jesús Borrego, que vivía en Cádiz, Rafael Vite en Vejer de la Frontera. En el puerto de Santa María había la famosa agrupación parapsicológica y ufológica, que estuvo también durante muchos años dedicado al estudio de estas cuestiones. Yo creo que una cosa más o menos va pareja de la otra. Increíble. Bueno, a ver si nos puede explicar, porque yo la verdad he oído que la he intentado explicar muchas veces y yo no intento captarla. A ver si puedes explicar tu teoría de la distorsión, que eres el primero que sacó una teoría de este tipo. Yo no sé ya a nivel en otros países, pero en España tú eres el primero. A ver si nos puedes explicar tu teoría de la distorsión. Me gustaría que el fenómeno OVNI, desde prácticamente la década de los 60, cuando todos los que esperaban que muy pronto se diera a conocer la existencia de los visitantes extraterrestres fuera una cosa inminente y que no se produjo, pues llevó a cierta desilusión, a que los investigadores y estudiosos de esta temática pues buscaran algún tipo de explicación de por qué esto no se había producido. Y seguimos esperando, ¿no, José Antonio? Y seguimos esperando, y estamos en el 2022. Entonces, ¿qué quiero decir? Que evidentemente el fenómeno OVNI tiene tanta complejidad que durante mucho tiempo los estudiosos investigadores han estado intentando encontrar un planteamiento, una idea, una teoría, una hipótesis que intente explicar toda esta fenomenología extraña que viene acompañando al fenómeno OVNI desde sus inicios. Y yo me he centrado sobre todo en investigar y escudriñar en los eventos que para mí tienen mayor índice de extrañeza, que son los encuentros cercanos, los aterrizajes ovnis, el cara a cara con el paradigma ufológico. Son también los episodios que tienen menos probabilidades de llevarte a engaño, en el sentido de que si ves una luz en la lejanía o ves una aeronave a cierta distancia, siempre te puede quedar la duda de que pueda ser un helicóptero, un avión, una estrella fugaz, cualquier tipo de cosa que no se ve. Pero si alguien te dice que ha visto un platillo volante y que ha visto descender varios humanoides, pues hay muy pocas probabilidades de que haya algo humano que te lleve a confundirlo. Podemos hablar de engaños y de otras cosas, pero digamos que el abanico de probabilidades se reduce. Yo siempre me he centrado en ese tipo de eventos, y cuando lo analizas en conjunto te das cuenta
de que parece que hay una interacción entre lo que se ve y el observador, que es una cosa que también la propia física cuántica en las últimas décadas ha estado desarrollando, el efecto experimentador, que parece que cambia lo observado en el momento que hay una participación humana, sobre todo a nivel microscópico. Y entonces el fenómeno ovni parece que ocurre una cosa muy similar. Ha habido grandes enigmas que son muy difíciles de explicar desde el punto de vista de la hipótesis extraterrestre, porque si miramos los archivos de los investigadores, la literatura, nos daremos cuenta de que hay demasiada variedad de ocupantes de platillos volantes. El propio Juanjo Benítez, que es un defensor de la hipótesis extraterrestre, tiene en sus archivos más de 2.000 tipos diversos de ufonautas. Exacto. Entonces, ahí tengo un libro suyo que lo estoy leyendo ahora, lo estoy releyendo, La Quinta Columna. Efectivamente, y La Quinta Columna es un buenísimo ejemplo que lo ojeas y te das cuenta de que o la Tierra es el centro del universo y aquí vienen infinidad de civilizaciones alienígenas, que ya es difícil demostrar la llegada de una civilización, pues imagínate la de 100, 200, 1000, 2000 o 3000. Y la propia casuística, ahí ya no estoy hablando ni de opinión, ni de planteamiento, ni de teoría. La propia literatura ovni, los libros, te van indicando que existen tantas naves y tantos extraterrestres como testigos denuncian haber tenido algún tipo de encuentro. Y esto me lleva a mí a plantear de que si presuponemos que lo que ven los testigos es el mismo fenómeno y este fenómeno va variando de un evento a otro en las características visuales de lo que se ve, de la nave, del ocupante y todo, podemos pensar dos cosas. Si varía, realmente lo único de lo que tenemos certeza que sí cambia de un caso a otro es el testigo. Son testigos diferentes. Una persona que vive en Sevilla, otra persona que vive en Albacete, otra que vive en Wisconsin, otra que vive en Toulouse, otra que vive en un pueblo de México. Sí. Entonces podemos pensar que el fenómeno, si seguimos pensando que es lo mismo lo que se aparece a todas las personas, pero tiene esos cambios, quizás no sea por del fenómeno, sino por la participación de cada individuo que interacciona y decodifica la manifestación de una forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto también se demuestra en que esta supuesta civilización extraterrestre tiene demasiados componentes que son idénticos a los de nuestra civilización. Me explico. Los supuestos pilotos tienen escafandras de cristal, tienen equipos de respiración autónoma, llevan cinturones, llevan botas, llevan pistolas de rayos, llevan guantes, llevan emblemas que son como los que puede llevar un equipo de fútbol o una camiseta. Las naves tienen barandillas, escalerillas metálicas, perdón. En el interior hay palancas, botones, pantallas de ordenador, y cuando nosotros miramos ahora mismo los casos de hace 10, 20, 30, 40, 50 años, nos parecen vintage, nos parecen que están como pasados de moda, que incluso la tecnología que tenemos a día de hoy ha superado el interior de algunas de estas naves, lo que quiere decir, por un lado, que la persona, el testigo, está interaccionando con el fenómeno para que tenga una determinada forma que no se va a repetir en otro evento, y aparte se están utilizando elementos y representaciones que son reconocibles por los testigos, lo que indicaría que el propio fenómeno no está utilizando un material propio para que las personas lo vean, sino que está utilizando unos recursos
una iconografía, una imagen que corresponde más bien al imaginario humano, y más que incluso hablando de una colectividad, de lo individual. Sí. Y esto explicaría el por qué, imagínate que esta interacción fuera a nivel global, pues entonces todos los testigos informarían más o menos de la misma nave y del mismo ocupante. ¿Por qué esto no ocurre? Porque ese tipo de comunicación se efectúa a nivel personal, y en el momento que la experiencia termina, aunque ocurra, yo he investigado aterrizajes ovnis ocurridos en el mismo lugar con años de diferencia, y son naves y circunstancias diferentes. Entonces, esto es lo que quiere decir, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la teoría de la distorsión, sin quitarle ni un ápice ni de extrañeza ni de misterio al asunto, de que probablemente el fenómeno ovni, por lo menos lo que nosotros hemos encuadrado dentro de los encuentros cercanos, no tiene nada que ver con visitantes extraterrestres. Vale, porque el otro día... Sí, perdona, sigue, José Antonio. Porque te iba a decir también que para más extrañeza, el fenómeno ovni tiene mucha semejanza con otro tipo de apariciones forteanas, misteriosas, marianas, criptozoológicas, parapsicológicas. Espectros, ¿no? Espectros que se dan en otros aparentes campos diferentes, porque claro, el ufólogo que piensa en la teoría extraterrestre no ve que esto tenga relación a lo mejor con otros sucesos anómalos, pero sin embargo cuando uno los analiza se da cuenta de que es lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. En las visiones del Bigfoot, el pie grande, exacto, en toda la zona de Estados Unidos y Canadá, son muchísimas las personas que tienen encuentro con este ser, que tiene también la parte ortodoxa de los estudiosos que se dedican a esta cuestión, que dicen que se trata de un eslabón perdido, de un animal, de una persona, de una criatura, pero física, real, como los ufólogos que defienden la hipótesis extraterrestre. Pues bien, cuando uno se entretiene a leer la literatura, y aquí vuelvo a insistir, no se trata de un condicionamiento por un planteamiento, por una idea, por ganas de rebuscar, se da cuenta de que también los testigos no coinciden en la forma del pie grande. Y no estoy hablando de que por un tema de que les ha pillado un poco a contrapié, que estaban asustados, que ha sido una situación de estrés, casi de infarto, de encontrarte en mitad del bosque una criatura y tengas problemas a la hora de describirla. No, estamos hablando de gente que dice que el pie grande que se ha encontrado mide metro y 20, a otro que se le ha encontrado que mide 3 metros. Y en el cuestión del pelaje también varía el color, el largo, la propia constitución del Bigfoot. Los hay más gruesos, más delgados, sin cuello, con hombros, y no podríamos hablar de especímenes diferentes de una misma especie, porque estaríamos hablando entonces que habría otros 1000 o 2000 parientes del Bigfoot. Y incluso, fíjate, y con todos mis respetos para las personas que no estén viendo y sean creyentes, que me refiero que sean católicos, apostólicos romanos, dentro de todas las apariciones extrañas, las que deberían de tener menos diferencias serían las de la Virgen María, porque la Virgen María supuestamente nada más que ha habido una, pero también nos damos cuenta cuando analizamos detenidamente todos los casos que ha habido a lo largo de la historia, que cada testigo ve, y yo no dudo de que el tipo que dice que se ha encontrado con un platillo volante y sus ocupantes nos esté mintiendo, ni el que ha visto a un Bigfoot, ni el que ha visto a la Virgen María, pero
nos damos cuenta de que hay demasiadas fluctuaciones en lo que se ve, demasiados cambios, y como te digo, en el caso de la Virgen María no debería de haber tantas divergencias a la hora de decir que es una mujer de cierta edad, que es una niña, que es más alta, es más pequeña. Hay apariciones marianas donde la Virgen tiene prácticamente el tamaño de una muñeca. Bueno, José Antonio, hablando de este tema, creo que en Cuba, los Estados Unidos pusieron un holograma de la Virgen María. ¿Te suena a ti? Y bueno, eso decían que en la época de mayor fricción entre Estados Unidos, Rusia, la Guerra Fría. En la Guerra Fría, pues la CIA intentó proyectar una imagen de la Virgen desde un submarino sobre exacto, alguna zona de Cuba. Tecnología hay para eso, vamos. Para intentar hacer ahí un cambio de gobierno, hacer algo ahí, pero que lo importante dentro del terreno de lo sobrenatural, de lo forteano, de lo ufológico, es que resulta paradójico que existan tantas discrepancias entre lo que se ve, porque claro, la persona que ha leído poco del tema ovni o que tiene poco interés y tal, puede llegar a pensar que la gente está describiendo más o menos siempre lo mismo, una misma nave que va de un lado a otro, aterrizando aquí en España, en Bélgica, en Gran Bretaña, en Perú, y que va de un lado, ¿no? Cuando uno, tiene enfrente la casuística, pues se da cuenta que estamos ante un fenómeno demasiado maleable, que hay ahí una serie de aspectos que no coinciden. Y la teoría, José Antonio, que tienen muchos ufólogos, que parecida a la tuya, no es diferente, de que sí es verdad que eso existe, pero sería porque el mismo alienígena, el mismo ente, digamos que se disfrazaría. ¿Tú eso cómo lo ves? Claro, el problema... ¿Lo ves posible dentro de la distorsión o no? Yo lo he hablado con algunos investigadores, incluso con Jacques Vallée, y él incluso no descartaba que pudiera tratarse de algún tipo de tecnología que llevase a cabo este tipo de distorsión, de camuflaje, pero realmente después viendo el contenido de lo que se observa, porque hemos hablado de la estética, de la imagen, pero después el contenido narrativo, la conducta de esos marcianos, de esos extraterrestres, las conversaciones, las conductas, pues no se extrae nada. Parece como si si fuera una tecnología extraterrestre, simplemente lo que hace es colocar un espejo como el de la feria, ese que te hace más ancho, más delgado, la cara te la deforma. No parece que haya nada que extraer de ese tipo de experiencia. Por eso a mí me da que el origen y el propósito de las manifestaciones tiene que ir por un lado muy diferente del que hemos considerado hasta la fecha, y sobre todo teniendo en cuenta esa similitud que tiene con otro tipo de encuentros extraños que ha habido a lo largo de la historia, porque entonces deberíamos también de pensar que los extraterrestres han estado engañando a otro montón de gente, pero también fuera del ámbito ufológico. Entonces, ¿por qué ahora ellos decidirían a partir de la mitad del siglo XX presentarse como extraterrestres cuando durante a lo largo de los años y los siglos han estado utilizando otro tipo de camuflaje? ¿Por qué pensamos nosotros ahora que el último camuflaje es el verdadero? O sea, que José Antonio Caravaca descarta, por ejemplo, la teoría de JJ Benítez, de esa quinta columna, de que están aquí camuflados, ¿no? ¿Tú la descartas? Yo la descartaría. Yo no creo que haya seres biológicos extraterrestres infiltrados entre nosotros. Porque fíjate,
nosotros ahora, desde la perspectiva del hombre del siglo XX, el siglo XXI, pensamos que los extraterrestres han utilizado una suerte de tecnología mágica, porque todo lo que sea tecnología que nos lleven miles de años, fíjate, si la tecnología en 50 o 60 años ha hecho que un teléfono que antes se llevaba en el coche con una batería enorme, con una antena inalámbrica, que era un maletín que pesaba varios kilos, y en 20, 30, 40 años tenemos smartphones super planos que no pesan apenas nada. Estamos tú y yo hablando a través del teléfono. Hablando de Skype, pues imagínate, claro, la tecnología tiene que ser mágica, que nosotros viéramos. Entonces, pero claro, nosotros, desde el punto de vista que te decía, del hombre del siglo XXI, pues pensamos que la gente de otras épocas sí eran engañados. Los que veían a la Virgen, los que veían un Bigfoot, los que veían una criatura extraña, los que veían un fantasma, los que veían cualquier cosa. Ellos no sabían identificar que estaban siendo manipulados, pero nosotros, fíjate, nosotros sí sabemos que los extraterrestres tienen algún tipo de aparataje para ellos quieren. Entonces yo te diría, ¿por qué los extraterrestres no han querido seguir engañando y no presentarse como alienígenas? Porque lo único que están haciendo es variando su aspecto. Bueno, la famosa teoría, José Antonio, se nota que este tema te apasiona, se nota, pero la famosa teoría que tiene Enrique de Vicente, ¿no? Esa de que no tocar planetas con una evolución menor. La teoría de no contacto porque se iría todo de madre. La teoría que tienen muchos ufólogos. Sí, pero digamos que esos suelen ser de alguna manera subterfugio para lo que tú decías antes, la desilusión de no... Sí, está claro. Aplicación. Entonces, ¿a qué se recurre? Que podría ser, yo no lo descarto porque no tengo la verdad absoluta, pero yo lo veo que también son como pensamientos humanos desde nuestra perspectiva. Exacto. Aparte que tú date cuenta que ese tipo de reflexión ya aparece en las series como Star Trek, en la literatura fantástica de ciencia evidentemente ficción. Entonces estamos utilizando nuestro modo de operar y de comprender la realidad y el mundo para adaptarla. Por un lado, fíjate, estamos diciendo, me refiero a los que defienden la hipótesis extraterrestre, dicen, bueno, es que nosotros no podemos llegar a comprender qué tecnología pueden tener estas civilizaciones que nos llevan miles de años, nos pueden hacer ver cosas que... Pero bueno, sí, para eso sí, pero sin embargo sabemos cuáles son sus intenciones porque sabemos que hay unas leyes que les impiden llegar, ¿me entiendes? Sí. Una cosa. Que impiden el contacto. O sea, si esas leyes existieran, no vendrían, ¿no? Claro, pero fíjate, pero nosotros podemos llegar a mostrar respeto en el sentido de decir, no podemos comprender todo lo que nos vemos en el fenómeno OVNI porque su tecnología es incomprensible, ¿vale? Si la tecnología es incomprensible, su comportamiento tiene que ser también incomprensible. Entonces nosotros no podemos suponer que hay como un tratado en el espacio como el que tiene la OTAN o como el que tiene la Unión Europea para hacer convenios de decir, bueno, nosotros no vamos a presentarnos en ningún mundo que tenga un grado... Bueno, José Antonio, yo he oído a Enrique de Vicente, además lo he oído en Cuarto Milenio, de la posibilidad de que él cree que existe como un gobierno intergaláctico. Lo ha dicho más de una vez. Pero te vuelvo a decir, por un lado, la tecnología no la comprendemos, pero comprendemos lo más importante, su comportamiento. Yo lo veo una contradicción muy grande. Sí, puede ser. El otro día en la tertulia que estuviste tú presente con Iker Jiménez en su programa de YouTube, la verdad es que cuando preguntó Iker, a ver,
quién de los aquí presentes descarta el fenómeno ovni extraterrestre, porque claro, el programa iba sobre cómo explicar el fenómeno extraterrestre y fuiste tú el primero que dijo: yo descarto que sean extraterrestres que vengan aquí a la Tierra. La verdad es que a mí me impresionó, me impresionó. Pero yo también quiero acotar un poco, sin bajarme del caballo, que yo me refiero sobre todo a los encuentros cercanos. Imagínate que mañana aterriza una genuina nave espacial en mitad de los jardines de la Casa Blanca. En el Pentágono. En el Pentágono, donde sea, y bajan unos extraterrestres, lo graban en la CNN, sale en todos los telediarios. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos investigado en el terreno de la ufología. Eso no puede explicar por qué un tipo aquí en Algeciras en el 68 se encontró a una especie de mono dando saltos que se metió dentro de una nave, ni puede explicar lo que vio el señor Dionisio en los billares, ni puede explicar quién le dio unas galletas a Joe Simonton, un americano, en la década también de los 60. Existe un fenómeno real, misterioso, desconcertante, asombroso, absurdo, que tiene como protagonista una suerte de entidades que adoptan diferentes roles, pero no porque estén haciendo una acción premeditada como para engañarnos, sino que el ser humano está decodificando esa señal de esa otra realidad que está populando por ahí y le está otorgando una serie de componentes socioculturales. Y los componentes socioculturales también abarcan el terreno de la mitología, de las creencias, de lo sobrenatural, lo religioso, lo filosófico. Entonces, no sé por qué este tipo de mundo que se nos abre a veces, pues utiliza ese tipo de escenario para presentarse ante los diferentes testigos. Tú, me imagino que esta pregunta te la habrán hecho más de una vez. ¿Tú crees en la vida extraterrestre? Sí. Y de muchas civilizaciones, tal vez, ¿no? Por lo que dicen muchos. Es como, yo creo que pero descartas que hayan contactado con nosotros alguna vez. La teoría de quién nos creó. No. ¿Crees en la teoría darwinista o crees en la teoría extraterrestre? Yo eso no tengo una opinión formada. No tienes una opinión, ¿no? Ni siquiera tuya personal. No. Hay cosas que se escapan al entendimiento todavía. Hay cosas complejas en el mundo y tal. Yo no puedo descartar siquiera que en el pasado haya habido algún tipo de visita extraterrestre. Yo personalmente, como opinión... ¿Tú crees en la vida extraterrestre entonces? Yo creo en la vida extraterrestre. Sería mucho desperdicio de espacio. Exacto. Y de cosmos sin nada más que estuviéramos nosotros, aunque también la teoría de la realidad simulada es terrorífica en este sentido, de que dice que todo lo que se ve a través de los telescopios no tiene existencia como tal, sino que esto es como una especie de Matrix, de realidad virtual que todavía hay mucho creyente, José Antonio, y cada vez más. Fíjate que a medida que avanzamos en el Matrix tecnológico, las teorías se van asemejando a lo tecnológico. Sí. Hay muchas teorías sobre eso. También hay otra que dice que los ovnis y sus ocupantes son inteligencia artificial extraterrestre, que no son ni siquiera seres biológicos. Sí, bueno, sí, evidentemente, como nosotros, como cuando ahora hay un robot en Marte, ¿no? Efectivamente. Pues imagínate que ese robot tuviera inteligencia artificial, pensara como un ser vivo, pero un ser vivo como una persona, pero siendo una máquina, como el ejemplo de Terminator y de Skynet, que es ese ordenador central que llega un momento que tampoco es tan complicado de entender. No. Vamos a ver, eso yo creo que en un futuro, José Antonio, eso va a ocurrir, pienso yo.
No, y de hecho los científicos, ingenieros que trabajan en la inteligencia artificial no descartan lo que ocurre en Terminator. Lo que ocurre en Terminator es muy simple. Sí. Skynet, la inteligencia artificial, no es mala. No quiere ir contra los humanos en el sentido de que sea un malvado de película. Simplemente en el momento en que la inteligencia artificial que idea James Cameron en su excelente saga de Terminator tiene conciencia de sí misma, entiende que el ser humano es destructivo, entiende que el ser humano no hace ningún bien y que la única forma que tienen ellos de evolucionar y de seguir expandiéndose es acabar con el ser humano. Evidentemente. Y los científicos sin ningún tipo de apego a Terminator, ni a Hollywood, ni nada. No, pero se va a ir de la madre esto se va a ir de la madre. Efectivamente, son conscientes. Además, yo no sé si tú te enteraste de la noticia esa que hubo de que había 2 ordenadores que estaban desarrollando con inteligencia artificial que empezaron a comunicarse en un lenguaje que no entendían los programadores y ante la duda los desconectaron. No lo escuché. Sí, da miedo. Cuando edites el programa puedes buscar la noticia, la puedes poner por ahí. Pues lo voy a hacer porque me parece súper interesante. Salió los informativos y todo, detectaron con sorpresa y cierto acongoje que esas 2 unidades estaban comunicando en un lenguaje incomprensible para los programadores y se preguntaron, ¿qué se están diciendo estos 2? Ellos pensaban que tampoco sería tan grave, pero como se suele decir, ante la duda vamos a desconectar a ver si la vamos a liar, como tú dices. El problema será cuando vayas a desconectarlo y te digan, a mí no me desconectan ya, amigo. Mira, hay una herramienta que tenemos los humanos para combatir todo esto que se ha perdido. Y no estoy hablando de una pistola de rayos ni de nada. Es el sentido común. Y la falta del sentido común es la que está llevando en un grado u otro a la humanidad al lugar al que vamos, que a todas luces parece ser algún tipo de precipicio de un poco más o un poco menos de ahora mismo, José Antonio, el mundo está en una posición muy complicada con la guerra Rusia-Ucrania, China-Taiwán. Tú fíjate, en el 2021 que estemos todavía con las tonterías de las amenazas, de la utilización de armas de destrucción masiva, como diciendo, aquí o jugamos o rompemos la baraja. Entonces, aquí... No, es que se están pegando tiros al lado de la central nuclear más grande de Europa. Es que es una auténtica barbaridad. Pero fíjate tú que el arma disuasoria, el arma nuclear es para el game over, acabar con todo. Evidentemente. Que quieren 4 personas, porque son 4 personas las que están siempre al frente de este tipo de cuestiones, y ya aquí también hay que meter a los americanos y hay que meterlos a todos, que son los que deciden el futuro de la humanidad y lo más importante del planeta, que el planeta no nos pertenece a nosotros, habitamos en él. Entonces, evidentemente. Entonces aquí hay una serie de cuestiones que afectan a muchas personas, pero que por desgracia las toman muy pocas personas y con muy poco sentido común. José Antonio, que antes de que te vaya a la otra entrevista, que llevamos ya 35 minutos, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas, ¿vale? Esto es como un pequeño examen, porque yo soy un amante de la ufología, el tema OVNI, y un creyente de vida extraterrestre que han venido a visitarnos. Es más, yo creo que ellos nos crearon a nosotros. Entonces te voy a hacer un pequeño examen para ver cómo sale. Sé que va a salir perfectamente, porque tú eres un crack. Pues mira,
7 de julio de 1947. Roswell, Nuevo México. Se estrella una nave extraterrestre con 4 cadáveres alienígenas. ¿Qué piensa Caravaca de ese tema? Bueno, pues yo he tenido la suerte de tener amistad con Stanton Friedman, que es uno de los investigadores que más y mejor ha conocido el tema Roswell. Él era un ferviente defensor de la hipótesis extraterrestre, estaba convencido de que el gobierno norteamericano recuperó en 1947 en Roswell una nave extraterrestre. Con 4 cadáveres, ¿no, Caravaca? ¿Eran 4? Decían 4. Es que el número de cuerpos es variable según se consulte a una fuente o a otra, pero se recuperaron los famosos grises, ¿no? Se recuperaron cuerpos. Yo tengo muchas dudas de lo que allí ocurrió. Creo que todavía el gobierno norteamericano no ha contado. No se ha desclasificado, ¿verdad? No Roswell. Bueno, de hecho, toda la información que había en la base de Roswell se destruyó. Vamos, no era extraño, porque fueron unos protocolos que tiene el propio estamento militar y el gobierno norteamericano de destruir la información cada cierto tiempo, pero obviamente hay que recordar que la base de Roswell era la única en el mundo que en el 47 tenía armamento nuclear, del que estábamos hablando anteriormente. De hecho, fíjate, y aquí se produce una paradoja súper curiosa, en el mismo hangar que dicen estuvieron los restos del platillo volante y de los cuerpos de los alienígenas, en ese mismo hangar estuvieron las 2 bombas nucleares que se tiraron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki. Aquella barbarie que se cometió. Pues bueno, fíjate, tú sabes, José Antonio, que posiblemente sea la única portada de un periódico, creo que fue el Daily Record de Roswell, donde se ponía, se ha estrellado una nave extraterrestre. Yo creo que la única vez, ¿no? El problema que tienen ahí los norteamericanos, el ejército, a la hora de explicar, es que la noticia la dieron ellos. La Exacto. base aérea de Roswell fue la que emitió el comunicado de que se habían hecho con los restos de un platillo volante, y después, donde digo Diego. Un globo, ¿no? Esto, Dijeron un que eran globo. como sonda, después dijeron que era un proyecto secreto, después que eran muñecos. Yo, teniendo dudas de lo que allí ocurrió, yo realmente no tengo y he hablado con Kevin Randle, he hablado con grandes investigadores allí en Estados Unidos, y he intercambiado mucha Aquí información. tengo el libro de Javier Sierra, el libro de Javier Sierra, edición bolsillo. Sí, pero ya te digo, allí pasó algo, pero no sabemos todavía. No sabemos qué puede ser. Seguimos en el año 47. Una increíble abducción aquí en España. Próspera Muñoz. Su abducción, unos grises que la subieron a la nave, le estuvieron haciendo un examen médico, y luego siguientes abducciones que tuvieron años después. No sé si conoces tú personalmente a Próspera Muñoz. No la conozco. No la conoces, ¿no? Pero sabes que cuando ella habla del tema, cuando fue a Cuarto Milenio, es una mujer, es una mujer 10. Sí, yo no dudo de... ¿Qué piensas? Que tuvo un ¿Qué encuentro. piensas de ese tema, José Antonio? Pues fíjate, a mí hay un detalle, yo creo, como te estoy diciendo, no dudo de que ella tuvo ese encuentro extraño. Además, ella dice que después de que estos seres se fueran de su casa, siendo ella niña, ella creo que tenía 7 años y la hermana 11, Sí. Había una alacena, un cuarto donde guardaban Exacto. comida. Y se echó a perder todo, sí. Y se echó todo a perder. Parece que allí también hubo desplegada algún tipo de energía o de algo extraño. Pero yo, por ejemplo, la experiencia de Próspera Muñoz, yo la enmarco dentro de esos encuentros que se producen, lo que comentaba anteriormente, también en otros ámbitos de lo forteano y de lo extraño, porque fíjate, hay un detalle muy curioso, y es que el extraterrestre,
si lo fuera, se quitó la escafandra de cristal que llevaba el casco haciendo un clic y se la sacó como la escafandra de Sí. Entonces, lo que me vengo a referir. Si es verdad, José Antonio, que era el año 47 y que Pero claro, Próspera recordó, creo que fueron 20 años después. 79, Exacto. 32 años Exacto. después. Si no me Pero falla. Próspera habla en el año 47 de que había pantallas ovaladas, pantallas gigantes, tal y cual, que en el año 47 eso no existía. Pero si bien es cierto, cuando ella recuerda, en aquella época, pues sí estaban ya, no sé si esa tecnología, como tenemos hoy en día nuestras teles, que están dobladas y tal, pero sí es verdad que... Tú fíjate, por ejemplo, en la película de Los Vengadores, con la última tecnología, cómo se ponen las escafandras y los cascos, que salen de la nada. Eso, por ejemplo, visto en los 50, te hubieran explicado, bueno, pues el alienígena no tenía casco, se tocó aquí y el casco salió de la nada. Sí. ¿Vale? Eso podríamos interpretarlo como la visión de una tecnología que no se comprendía en los 50. Exacto. Pero, sin embargo, fíjate cómo se quita la escafandra girándola, haciendo un clic, que es una cosa muy humana, como diciendo el tope, y la saca, y sacas la cabeza. Con esto no quiero decir ni muchísimo menos que se lo esté inventando. Insisto, que el fenómeno está utilizando recursos y ideografías humanas que son reconocibles por los testigos. 12 de noviembre, a mí me apasiona este tema, José Antonio. 12 de noviembre del año 76, base aérea de Talavera La Real, sobre las 2 de la mañana, madrugada. Un ser verde de 2 metros o incluso más entra dentro de la base y se lían a tiros los soldados contra esta especie de humanoide. No se encontraron casquillos. El ser desapareció después de ese ataque. Dicen testigos que vieron una nave y luego al día siguiente uno de los testigos incluso perdió la vista momentáneamente. José María Trejo. José Manuel. José Manuel, ¿no es? Sí, José Manuel. Yo he hablado con él, yo he tenido la fortuna de entrevistarlo. Y es apasionante este tema, José Antonio. Y lo más extraño es que en el turno de guardia de ellos, de madrugada, sobre las 2 menos cuarto, después de escuchar un sonido extraño, otro de los soldados vio una especie de luz o de fogonazo en el cielo y 3 militares, entre los que estaba José Manuel Trejo, mientras hacían una ronda de vigilancia, sí, acompañados de un perro. De un perro lobo, exacto. De un perro lobo que se llamaba Nerón. Se encontraron de pronto, por resumirlo, con este extraño ser que estaba formado por puntos luminosos de color verde fosforescente. José Manuel que flotaba, ¿no, José Antonio? Estaba a como 50 centímetros del suelo, tenía los brazos muy largos, era muy grueso, tenía la cabeza muy pequeña. José Manuel Trejo se desmayó. Sus compañeros pensaron que este humanoide, esta aparición, este fantasma verdoso, le había hecho algo y dispararon su ametralladora entre 40 y 50 proyectiles. Lo más extraño es que detrás de este ser había una pared, había un muro. Y no se encontraron. No había ni un solo impacto. Y no se encontraron los casquillos. Y no se encontraron los casquillos. Sea lo que sea aquello, se llevó los proyectiles y los casquillos. No se mataron de milagro. No se mataron de milagro. Y lo peor de todo es que en la desclasificación de estos documentos que hubo... Nada, no está desclasificado, ¿no? En la década de los 90, no, es que no aparecía. Está desaparecido, no existe. No es que no se haya desclasificado. Iker Jiménez investigó bastante. Hizo una buena investigación intentando localizar el parte médico, información adicional. Sacó un libro, La Noche del Miedo. La Noche del Miedo. Pues bien, curiosamente, el expediente X militar
más impresionante que existía en los archivos del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Aire, es el que desaparece. Yo, viendo este tema, aquí sí que descarto teoría extraterrestre y pongo teoría terrestre totalmente de un holograma o lo que sea. ¿Tú cómo lo ves? No lo sé. Yo no sé si... Pero va más por ahí, ¿no? Puede ir más por ahí, ¿no? Sí, aquí podría ir por ahí. Lo que ocurre también es la extrañeza, porque también escucharon un ruido, como una especie de zumbido que se escuchaba en la zona, la desaparición de los casquillos, de los impactos de las balas. Sí. Para mí eso es lo que no parece tener una explicación convencional, pero lo más interesante, yo creo que puede ser un buen punto y final a lo que estamos hablando de todos estos casos, y uniéndolo con el inicio de la conversación con lo de la distorsión, para los que no estén viendo. Exacto. Lo maravilloso del fenómeno OVNI es que el ser que apareció dentro de la base de Talavera, el ser que vio la amiga Próspera Muñoz, y todos los humanoides que han visto la mayoría de los testigos, no han vuelto a asomar la cabeza en este mundo. Ya. Eso es lo realmente apabullante. Bueno, José Antonio, Próspera ha dicho que la han abducido más de una vez. No, pero a ella. A ella. El problema que tiene el fenómeno OVNI es decir, tú imagínate que el ser de Talavera la Real se hubiera aparecido en 2 o 3 sitios más. Pues tenemos el hilo del que tirar. El problema es dónde están todos esos seres, todas esas entidades, criaturas que ha visto la gente, todas esas naves que parece que nada más que tienen una vida con fecha de caducidad. Claro, podemos pensar en que los alienígenas tienen ese aparato para interferir la mente, pero en esta conversación me quedo con una cosa que te he sacado, que no sé si la habrán hecho otros al hablar contigo. Me quedo con que José Antonio Caravaca, creador de la teoría de la distorsión, única aquí en España, cree en la vida extraterrestre. Claro. Lo ha dicho, cree en la vida extraterrestre. O sea, que vamos a descartar que si tú bien, el otro día lo dijiste en la estirpe de los libres, no crees en el tema OVNI que estén aquí dentro, sí crees en que existan en otros planetas. Eso hay que dejarlo claro. Claro, sí. Y de hecho, yo ni siquiera... Porque tendrá muchos haters, José Antonio, seguro. No, los tengo. ¿Los tienes? Los tengo. Pero también te quiero decir que yo soy lo suficientemente objetivo para no descartar, no se puede descartar que el fenómeno OVNI sea una inteligencia extraterrestre y tenga esa facultad para distorsionar y para engañar y manipular las mentes humanas. Personalmente, yo no lo creo, pero sería de estúpido negarlo a ciencia exacta, porque nadie tiene todavía la solución final del tema OVNI. Ojalá veamos tú y yo, cosa que va a ser prácticamente imposible, pero ojalá veamos tú y yo, como el ejemplo que pusiste antes, que aterrice una nave extraterrestre en el Pentágono y que diga, aquí estamos y vamos a solucionar el problema que tenéis, que es un cacao increíble. Sí, por lo menos que baje la luz y que baje un poco el nivel de vida, porque la cosa va totalmente desbocada y sin freno.